Evangelio de Mateo. ¿Encontró la cita? Sí. Capítulo 6, versículo 6. Leo como está escrito entonces en el nombre del Señor. Dice así su palabra. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cierra sus ojos, Señor. Ayúdenos usted ahora a poder, Señor eterno, a comprender su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder atesorar esa parte que nuestro corazón necesita en esta mañana. Permita usted que el poder de su palabra venga, Señor, y repose en cada corazón, Señor, transformándonos, equipándonos y de manera, Señor, íntegra, bendiciendo nuestras vidas. En esta hora, Señor, recibimos, Señor, su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero hablarles acerca de la oración. Creo que no era muy difícil entender el concepto. Y he titulado el mensaje de hoy, Audiencia al cielo. ¿Ah? Audiencia al cielo. Creo, más que creo de creer, no de dudar, creo que la oración es uno de los elementos que menos el creyente debe descuidar en su vida. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén a eso? No debemos descuidar la oración. Quizás a veces podemos descuidar otras cosas en nuestra vida. Pero si hay algo que lo que el creyente, el cristiano, tiene que cuidar, es la oración. Porque la oración, de una u otra manera, permite que nuestro espíritu se recree, permite que nuestro espíritu crezca y también permite que nuestro espíritu se fortalezca. Eso provoca la oración. Es por esta misma razón que el enemigo muchas veces está allí siempre, entorpeciéndonos de manera que no oremos. ¿Le ha pasado alguna vez que ha pasado un día entero y no ha podido orar? A mí me ha pasado N veces. ¿Usted cree que porque soy el pastor no me pasa? A todos nos pasa. Es una lucha orar. Por eso el Señor le dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ah? Porque la oración involucra todo eso. La entrega, la rendición de mi espíritu, pero también la rendición de mi carne. Y el enemigo constantemente va a intentar provocar que usted y yo no oremos, porque el cristiano que ora, la iglesia que ora es una iglesia fuerte, es una iglesia que está encendida, viva en el espíritu. Entonces establecer este hábito se hace muy difícil. Es por medio de la oración, amada iglesia, que nosotros tenemos un acceso directo a la presencia del Señor. Tenemos una audiencia en el cielo con Dios. Ahora, cada vez que usted y yo vamos a la presencia de Dios por medio de la oración, debemos comprender que no vamos por nuestras propias fuerzas, sino que vamos en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre, y a través del nombre de Jesús es que logramos alcanzar todas las cosas. Entonces, no podemos concebir en nuestro corazón un cristiano fervoroso, un cristiano ardiente en su espíritu, sin oración. No es suficiente. Necesitamos orar. Amados, la oración va a ser lo que va a mover las montañas de nuestra vida. La oración va a ser, la oración de fe va a mover la mano de Dios en favor de su pueblo. Por eso su palabra dice que si nosotros vamos a pedir algo, no lo hagamos dudando, sino que hagámoslo creyendo, con fe, confiando. Y especialmente en este pasaje Jesús hace una diferencia en la oración de aquellos religiosos con la oración que todo hijo de Dios debe aprender a desarrollar. Miremos el versículo anterior. Y cuando ores, en el versículo 5 dice, no seas como ¿quién? Mire el concepto que usa él. Ahora, ¿qué es lo que hacían estas personas? Estas personas habían perdido el foco, habían perdido la importancia de la oración, el propósito de la oración, ya que ellos oraban en las sinagogas, oraban públicamente para ser vistos. Yo creo que lo que menos pensaban ellos cuando oraban eran en agradar a Dios.
sino que buscaban con sus oraciones públicas, buscaban agradar a la gente o congraciarse con la gente, de manera que la gente dijera, oh, ellos son verdaderos creyentes. Pero el Señor que conoce los corazones, dijo, estos son hipócritas. Y no tuvo dificultad en reconocerlo. No quiere decir que eso sea malo, porque aquí oramos públicamente. Delante de ustedes elevamos oraciones. Oramos en las plazas cuando hacemos algún impacto evangelístico. Oramos aquí en el templo. Oramos al Señor. Y eso no nos hace hipócritas porque hemos comprendido el propósito que tiene la oración en la vida del creyente. ¿Con qué habitualidad oramos? ¿Oramos solamente para pedir cobertura? ¿Oramos solamente para pedirle ayuda al Señor? Jesús menciona algo bien interesante acerca del aposento. Y el aposento nos habla acerca de ese lugar privado, de ese lugar especial, de ese momento específico. Nos habla acerca de la íntima relación que usted y yo tenemos que desarrollar con Dios. Esta íntima relación que debemos desarrollar con el Padre. Dice, entra a tu aposento. ¿Cuántas veces al día entramos al aposento? ¿Lo hacemos solamente en la mañana? ¿Lo hacemos solamente en la noche? Y está bien hacerlo. Encomendar nuestra vida al Señor por la mañana siempre lo hacemos con mi esposa. Y declaramos la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero en el día, ¿qué hacemos? En el día estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para hablar con Dios. Ahora el aposento puede ser un lugar específico de nuestro hogar, pero también el aposento se puede transformar en un sitio donde usted puede hablar íntimamente con Dios a solas. Es verdad que es lindo orar congregacionalmente, pero Dios hoy día, a través de la palabra de Jesús, nos hace la invitación a elevar este tipo de oración personal que todo creyente debe tener. No nos podemos conformar con la oración dirigida hacia aquí, yo solamente confirmando, diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, que se sea. No me puedo conformar con esa oración, eso no es llevar una vida de oración. No reemplacemos la intimidad con Dios con estar aquí en este lugar. Porque el estar aquí en este lugar no me hace íntimo. Pero el estar fuera de este lugar, el mantener sus mandamientos en mi corazón, el buscar la presencia de Dios, eso me hace a mí un hombre íntimo. Un hombre y una mujer que usted se relaciona con Dios. Porque puede estar aquí, pero también puede estar en su casa. Puede estar en lo que está pensando en la semana. Estar aquí en cuerpo y sin alma. Porque todas sus emociones se fueron en el problema, se fueron en la dificultad, se fueron en la enfermedad, se fueron los que no vinieron. Y de pronto toda nuestra atención se desvía del blanco perfecto que es Cristo. Entonces lo que Dios quiere hacer a través de esta enseñanza de Jesús a sus discípulos es enfoquen su oración de manera íntima para que conozcan al Padre. Pero ¿dónde tienen que hacerlo? En lo privado, en lo íntimo, en lo reservado de su morada. Es allí donde usted y yo tenemos que orar. Y de eso quiero hablarle, de esta audiencia al cielo que todos los días debemos tener en su presencia. Entonces Dios quiere que cultivemos una comunión, una relación con nuestro Padre Celestial. Que dediquemos un lugar, dediquemos un tiempo para encontrarnos con el Creador del universo. Y para eso necesitamos comprender que tenemos que cumplir con ciertos requisitos para estar en la presencia del Señor. Y hoy quiero hablarles sobre 3 requisitos que usted y yo necesitamos tener para desarrollar esta oración personal e íntima con el Señor. Entrando en el aposento, presentándonos en el cielo a través del nombre de Jesús. Lo primero que quiero mencionarle como primer requisito es que necesitamos orar delante de la presencia de Dios con toda sinceridad.
Ser sinceros. Amados, usted y yo no tenemos nada, pero absolutamente nada que ocultarle a Dios. Nada. Yo puedo ocultarle cosas a mi esposa, puedo ocultarle cosas a mis compañeros de trabajo, puedo ocultarle cosas a mis amigos, pero a Dios no. Sea que le contemos o que no le contemos, no puedo ocultarle nada a Dios. Él lo sabe todo. Dios es omnisciente. El Salmo 139, verso 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Usted sabe el Señor sabe lo que usted y yo vamos a decirle en oración. El Señor sabe lo que usted va a decir en su trabajo. El Señor sabe lo que va a decir en su hogar. Porque Él es omnisciente y omnipresente. Está en todo lugar y sabe todo de nosotros. Entonces, cuando usted y yo comprendemos la importancia de meternos en nuestro aposento, comprendemos que la oración que hacemos ahí de manera personal e íntima, esta desnudará nuestra alma delante del Señor. El Señor nos conoce. El Señor le conoce a usted. Es por eso que necesitamos expresarle al Señor lo que sentimos frente a las diferentes situaciones y realidades que cada uno de nosotros vive. Hay gente que tiene problemas en el trabajo, hay gente que tiene problemas en su economía, hay gente que tiene problemas en su familia, hay gente que tiene problemas de salud. No importa la realidad que tengamos, debemos introducirnos con sinceridad en el aposento de nuestra vida. En ese aposento es en un lugar secreto. Ya sea que tengamos gozo o tengamos tristeza, debemos meternos a la presencia de Dios con sinceridad. Interesantemente, al comprender de que Dios ya todo lo sabe, aún así Dios quiere saber lo que ocurre. Dios quiere escucharnos. Dios no rechaza oración. ¿Ah? Esa oración es alimento. Dios no rechaza su oración. Él quiere escucharte. Él está deseoso de escucharte. Él está deseoso de encontrarse contigo durante la mañana, durante la tarde, vas camino al trabajo o vienes del trabajo. Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere encontrarse con su amado, con su amada, con la iglesia. Pero quiere también que la iglesia se acerque a Él. Porque esa es la actitud. No es que Dios nos lleva al aposento, es que yo me tengo que meter al aposento. Soy yo el que mueve mi corazón, soy yo el que mueve el espíritu, soy yo el que mueve las piernas, soy yo el que doblega las rodillas delante de su presencia. No es que Dios nos obligue a orar o nos incline a orar, no. Depende de mí, depende de usted orar y meternos en la presencia del Señor en ese aposento. Entonces, pero debemos hacerlo con sinceridad delante de sus ojos. Porque Él tiene deseos de oír lo que quiere decir usted o yo delante de Él. No importa que parezca que las peticiones, que nuestras situaciones sean repetitivas, el Señor quiere oírnos. A veces la gente dirá, es que canso mucho a Dios. Dios no se cansa. Dios no se cansa de usted, Dios no se cansa de mí. Hagámoslo sinceramente y no como decía aquí el Señor, como estos hipócritas. Observemos esta queja del Señor. ¿Cómo Él se queja de aquellos que no oran de la forma correcta? Lo contrario de la sinceridad es la hipocresía. Es decir, oculta su condición, oculta la finalidad de su oración. El maestro se queja al ver a los hipócritas que hacían estas oraciones públicas, de manera que buscaban no el favor de Dios, sino que el favor de la gente, intentando congraciarse con quienes lo escuchaban orar. No solamente critica a los que oraban, sino que también a los que ayunaban. El Señor tiene serios problemas con los hipócritas, oiga. Con los religiosos, con los fariseos. Tiene serios problemas con ellos. Él no tiene problema con los pecadores, ¿eh? Porque hasta en casa de pecadores se metía, dice la Escritura. Interesante, ¿eh?
Porque Dios no tiene problema de usted y no tiene problema de mí, tiene problema de la actitud de mi corazón. Una actitud hipócrita delante de su presencia. Que hoy día somos algo, pero de aquí al salir de la puerta hacia afuera somos otra persona. Tenemos una doble vida. Hipocresía. Hipocresía pura. Y el Señor con eso tiene problemas. Con la hipocresía de nuestros corazones y con la hipocresía de nuestras acciones. Pero gracias a Dios que nosotros siempre, por la misericordia del Señor, tratamos de ser íntegros delante de sus ojos. Y nuestras oraciones son sinceras, honestas delante de Dios. Pero el maestro tiene problemas con la gente hipócrita. Siempre se encargó de confrontarlas y siempre se encargó de sacarlas a la luz. En cambio, al pecador, al que se arrepentía, el Señor lo cuidaba. El que esté libre de pecado, le dijo a unos que querían apedrearla, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que todos los que querían apedrearla, a esta mujer, se fueron. Pero el Señor le dijo, no peques más. Deja de hacer lo que estás haciendo y devuélvete del lugar de donde vienes. Porque el Señor cuida al pecador que se arrepiente. ¿No? ¿Por qué? Porque hay sinceridad en ese arrepentimiento. No es que hoy día me arrepiento y el día de mañana vuelvo a hacer lo mismo. No, es un arrepentimiento genuino. Genuino, sinceridad pura es lo que busca el Señor cada vez que entramos a su presencia. Entonces no le ocultemos lo que estamos viviendo al Señor. A veces tenemos temor de decirlo y nos conformamos y nos autoconsolamos diciendo, el Señor ya lo sabe, pero Dios quiere oírnos. Dios quiere oírnos, que salga de nuestras propias palabras. No perdamos el propósito de la oración, que es hablar con Él. A veces le contamos más cosas a nuestros amigos, a las amigas, que antes que el Señor. A veces confiamos más en un profesional antes que en Dios. A veces confiamos más en nuestra experiencia antes que en Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él. Y a través de la oración desarrollamos esa confianza. A través de la oración desarrollamos esa comunión con Él. Tampoco oremos delante del Señor por culpa. Es que tengo que orar porque soy cristiano. Es que si no oro, quizás, ¿qué me va a pasar? No, debemos orar al Señor porque sentimos una profunda necesidad de hablar con Él. El problema es cuando no sentimos necesidad de hablar con Él. Usted y yo necesitamos hablar con el Señor. Entonces, el primer requisito tiene que ver con ese aspecto, que cada vez que usted y yo entramos a la presencia del Señor, en nuestro aposento, en esta audiencia delante de Dios, debemos hacerlo con un corazón sincero. Lo segundo, debemos orar a Dios en nuestro aposento con reverencia. Reverencia. ¿Qué significa reverencia? No solamente tiene relación con este aspecto respetuoso acerca de la persona con la cual yo me estoy entrevistando, con la cual yo estoy conversando, sino que también la reverencia está relacionada a una expresión corporal. No solamente de labios yo lo respeto, sino que con mi corazón, con todo mi ser, con todo mi cuerpo, yo le rindo reverencia a Dios. Es por eso que usted se dará cuenta que hay oraciones que hacemos de rodillas. Generalmente nosotros oramos de rodillas en nuestros hogares, generalmente. No lo sé cómo lo hará usted. Pero creo que todas mis oraciones en mi hogar son puestos de rodillas. Al borde del sillón, en una silla o a los pies de mi cama. Pero siempre de rodillas. Es bíblico orar de rodillas. Entonces, cada vez que estemos en la presencia del Señor en el lugar privado, quizás es más difícil hacerlo en un hospital, aunque el apóstol Pablo, antes de ir a uno de sus viajes, en la playa, dice la Escritura, que puestos de rodillas, oraron al Señor y se encomendaron a Dios. Nada impide que lo hagamos de rodillas.
Nada impide que lo hagamos de rodillas. Pero Jesús también oraba con los brazos en alto. Jesús también inclinaba su rostro y también miraba al cielo y daba gracias. Muchas formas de orar. Pero más que la forma, tiene que ver con la actitud de mi corazón, la reverencia, el respeto que yo tengo acerca de la persona a la cual yo estoy orando. Creo que entendamos esto, porque esto es muy importante. Cada vez que yo voy a la presencia de Dios, introduzco en ese aposento. No se olvide, no olvidemos, recordemos constantemente con quién estamos hablando. Que no se nos olvide con quién estamos hablando. Estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Estamos hablando con el Creador del universo. Entonces no debemos presentarnos de manera arrogante y menos con altivez. Si queremos estar cerca delante del Señor, la arrogancia, la altivez no sirve de nada porque eso aleja a Dios. No sé si usted se ha dado cuenta que en los países europeos, en algunos lugares donde hay reyes, la gente se inclina al ver al rey. La gente no pasa desapercibida, sino que de manera reverente ellos se inclinan delante del rey. Le rinden homenaje al rey. Le demuestran su respeto al rey. ¿Cuánto más nosotros debemos rendirle homenaje, adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si Él es el Rey de nuestra vida. Es el Dios con su suprema majestad. Entonces debemos inclinarnos delante de Él. Ponernos en la presencia del Señor con reverencia. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces nosotros les invitamos a inclinar el rostro? ¿Por qué? Porque estamos hablando con Dios. Por eso en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios. Solamente Moisés tuvo la oportunidad de ver la espalda de Dios. Porque su palabra dice que ningún hombre verá a Dios y vivirá. Ese es el nivel de respeto y no tiene que ver con el temor, con el miedo. El temor es, en la palabra de Dios se puede usar de dos maneras. Con ese respeto reverente a Dios o simplemente el miedo. Pero el temor que nosotros debemos tener es el respeto de saber con quién yo estoy hablando. Entonces no es tan fácil llegar y entrar y decir, Señor, quiero esto, 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 esto. No se olvide de adorar. Entremos a la presencia de Dios reverentemente. Yo no sé cuál es su forma de orar en su casa. Pero hoy Dios quiere invitarnos a hacer una pausa. A que hagamos una pausa y revisemos nuestra oración. ¿Cómo estoy orando? ¿De qué manera yo me estoy dirigiendo a nuestro Señor? Él es mi Padre, pero también es mi Dios. No se olvide que Él está en los cielos también. No perdamos de vista que cuando entramos en su presencia, entramos al trono de la gracia. Y que por esa misma gracia es que podemos entrar. Porque antes no se podía entrar a la presencia de Dios. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Miren lo que alcanzamos al entrar en la presencia del Señor. Si hay algo seguro que usted y yo vamos a recibir de Dios, es la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Si hay algo que usted se va a topar en ese momento que entra en la presencia de Dios, va a ser la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a morir al entrar a su presencia. Porque el día que Cristo murió, dice la Escritura, que el velo se rasgó en el templo. Que eso que nos dividía del Señor para entrar a la presencia de Dios ya no iba a estar más esa división. Y ahora por medio del nombre de Jesús podemos entrar con libertad, con confianza. Y hallamos gracia, hallamos favor, hallamos socorro en su presencia. Pero debemos hacerlo ¿cómo? En reverencia. ¿Por qué? Porque estamos entrando al trono de la gracia. Estamos entrando a un lugar real, donde la presencia de Dios se hace real. Me gusta mucho lo que menciona el príncipe de los predicadores, que hace unos días atrás estuve leyendo unas pequeñas porciones de él, Charles Spurgeon.
en uno de sus libros diciendo: alma mía, cuida de postrarte siempre en su presencia. Si Él es tan grande, pon tu boca en el polvo, en su presencia, ya que Él es más poderoso que los reyes. Su trono mueve el universo. Qué cierto, decía yo. Recordaba esta frase tan linda de este pastor. Cuida de postrarte siempre en su presencia. Es lindo conversar con Dios cuando vamos caminando, cuando vamos manejando. Pero Dios, para poder intimar con nosotros, quiere que nos metamos en ese aposento, en ese lugar privado. Porque en ese lugar privado el Señor está. Dice el Señor que el Padre que está en lo secreto. Es decir, tú te metes a ese aposento, te metes al lugar secreto. El Señor está allí esperándonos. El Señor está ahí para escucharnos. Pero reverentemente debemos acercarnos a Dios. Jamás se nos olvide, amada iglesia, que somos nosotros los que estamos aquí en la tierra y Él es el que está en los cielos. Vamos al libro de Job, por favor. Capítulo 25. Bildad le responde a Job. Son poquitos versículos, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Entonces Bildad, el jesuita, respondió: Dios es poderoso y temible. Él impone la paz en los cielos. ¿Quién puede contar su ejército celestial? ¿No brilla su luz en toda la tierra? ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Versículo 5 dice: Dios es más glorioso que la luna. Aleluya. Brilla más intensamente que las estrellas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el brillo de su gloria es mayor. Comparadas con Él, las personas son gusanos, decía Bildad. Nosotros los mortales somos simples lombrices. Palabra de Dios. Entonces, no olvidemos que nosotros estamos aquí en la tierra y Él está en los cielos. Y que cada vez que reverentemente nos acercamos en nuestro aposento a la presencia de Dios, no es que la tierra sube al cielo, es que el cielo descienda a la tierra. Y todo el reino comienza a establecerse en nuestra vida. Y comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a entender a Dios, sus planes, sus propósitos. Y habría en nuestra vida menos cuestionamientos, menos preguntas diciendo: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué si hago esto para honrarte? Aún así seguimos con problemas. Tendríamos menos preguntas porque entenderíamos el corazón de Dios. Pero debemos acercarnos al Señor reverentemente. Tercero y último. Tercer requisito: oremos con la humildad que se necesita orar. Jesús era el estandarte, el símbolo de la verdadera humildad. Sean mansos y humildes, dijo el Señor, como yo lo soy. Oramos a Dios para conocerlo, para amarlo, para entender su corazón. Y la única manera en que se manifieste esto es que Él esté cerca de nosotros. Y la humildad provoca eso, que el Señor se acerca a mí. Porque al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces, cada vez que nosotros vamos con humildad a su presencia, nos metemos en ese aposento para hallar gracia delante de su trono. El Señor se acerca a nosotros y nos revela lo que hay en su corazón. Su luz nos alumbra y refleja lo que hay dentro de nosotros. Refleja las intenciones de mi corazón, en qué condición me encuentro, qué áreas de mi vida están heridas. ¿Por qué? Porque con humildad yo me acerco a Él. Amados hermanos, la reverencia tiene que ver con Dios. Es decir, adorar a Dios. Más la humildad tiene que ver con la actitud de mi corazón al entrar en ese aposento de la oración. Mi humildad no tiene que ver con la reverencia, mi humildad tiene que ver con ese corazón, esa actitud delante de su presencia. Entonces no solamente debemos recordar quién es Dios, sino que también debemos aprender a reconocer quiénes somos nosotros. ¿Quién es usted y quién soy yo? ¿En qué condición? De eso se trata la verdadera humildad.
Por eso el apóstol Pablo escribía diciendo, no tengan un concepto más santo del que ustedes creen tener. A veces nos creemos superiores a otros. O a veces tenemos el atrevimiento de exigirle cosas a Dios. Creo que en más de alguna ocasión lo he platicado acerca de esto. Por eso el apóstol Pablo siempre decía, si Dios quiere. Si Dios quiere. Por eso el leproso le dijo, si tú quieres. Porque habían dos opciones. O quería o Dios no quería. Entonces la humildad nos permite sujetarnos a esa voluntad de Dios. Entendiendo de que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable para nosotros. Entonces no pensemos que estamos a la altura del Señor para darle indicaciones de cómo Él tiene que obrar en nuestras vidas. Hace un día atrás le hablaba a alguien y le decía, estamos orando por ti para que Dios te traiga el camino. Y la gente, ¿sabe lo primero que piensa? Que con dolor lo va a traer al camino. Pero ¿sabe que Dios puede tomar cualquier forma, cualquier manera para traerlo? Lo único que Él nos asegura es que con lazos de amor nos va a rodear a ese. Y la situación que estemos viviendo va a ser, la situación que tenga que vivir esa persona, va a ser solamente un lazo de amor hacia esa persona. Pero yo debo orar a Dios y decirle, Señor, tráelo a tu casa, encamina sus pies. Dios se encargará de acorralarlo. Dios se encargará de atraparlo. Dios se va a encargar de poner a una persona que le hable del Señor y le haga recordar cosas de Dios. Dios se encarga. Solamente debemos orar por ellos. Pero debemos siempre mantener ese corazón humilde que se sujeta y se somete a la gloriosa voluntad de Él. Entonces Dios quiere que nosotros nos sujetemos a esa voluntad. Como aquel hombre en esa enseñanza de Jesús, que tenía todo listo, todo ordenado, sus graneros llenos. Y el Señor le dice, mañana vengo por ti. Quizás parece que nosotros tenemos las cosas bajo control, pero no se olvide que Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Entonces caminemos con humildad y entremos a su presencia con humildad. Señor, reconocemos que todo lo que tengo, nada es por mi fuerza, Señor. Es porque tú me has dado la vida, me has dado la inteligencia y me has dado la salud. Entonces no usemos la fe para creer que estamos en la posición de exigirle cosas al Señor, sino que usemos la fe para confiar en su soberana voluntad. Usemos la fe para confiar en Dios de que Él hará conforme a Él le parezca bien. Y aceptar su voluntad. Aceptar el sí y aceptar el no. Nosotros al orar con humildad y al confiar que Él responderá, experimentaremos descanso y paz en nuestro corazón. Esa es la tranquilidad que usted y yo recibimos cuando oramos en humildad. Dios está dispuesto a responder nuestras oraciones, amada iglesia. Por eso yo le pido, no dejemos de meternos en ese aposento. Hay recompensa. Leamos la última frase del capítulo 6, versículo 6. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Sin esfuerzo no hay recompensa. A veces esperamos la recompensa, que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que me vaya bien en la vida, que me fortalezca, sin esfuerzo. Estamos equivocados si pensamos así. Necesitamos esforzarnos. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y la bendición de Dios se iba a establecer en Josué, pero debía esforzarse y ser valiente. Debemos esforzarnos en todos los días, meternos en la presencia de Dios. Entremos a ese aposento, rindamos nuestros corazones delante de Dios. Si tenemos que llorar en ese aposento, lloremos. Si tenemos que reír, riamos. Pero seamos sinceros delante de Dios. Metámonos todos los días a la recámara de Dios.
Y es en ese instante cuando experimentaremos la fortaleza de nuestra vida. ¿Ha visto cuando los computadores se reinician porque necesitan volver a funcionar? Así pasa en la vida espiritual. Cuando te metes en la presencia de Dios, el Señor reinicia tu vida y vuelves a comenzar. Y aquellas cosas que te estorbaban ya no te van a estorbar, porque el Señor las ha recibido ahí en su presencia. Confiemos en las respuestas del Señor porque están llenas de sabiduría y de bondad. El Señor conoce nuestro presente y nuestro futuro y sabe perfectamente qué otorgarnos acerca de nuestras oraciones. Así que yo le quiero invitar a que cada día pidámosle una audiencia al cielo. Apartemos un espacio, apartemos un tiempo y metámonos en el aposento, en la presencia de Dios para recibir lo que el Señor quiere darnos. Recompensa en público, el Señor dará. Nuestros ojos verán la gloria de Dios. Puestos en pie, le damos gracias a Dios.